Hola, hola, feliz domingo. Bueno, hoy es sábado, pero probablemente este video se vea el día domingo. Hoy vamos a hablar del capítulo 7 del libro que nos atañe, que estamos leyendo, que es el Manual de Aceptación y Compromiso en Sexualidad. Y bueno, quería presentar esta lectura como una reflexión, una explicación en relación al tema de lo que estamos nosotros aquí hablando. Imagínense a un paciente que llega diciendo, necesito que me quiten esta ansiedad para poder tener una erección. Nuestra respuesta desde el capítulo 7 es, no vamos a quitar la ansiedad. Vamos a aprender a tener sexo, incluso cuando la ansiedad nos visite, para que ella deje de ser quien maneje este volante. Entonces la pregunta que viene es, ¿ha funcionado el control? Aquí, en esta lámina, queremos explicar, ¿sí? Cómo funciona la desesperanza creativa. El paciente debe notar que sus soluciones, por ejemplo, distraerse, tomar pastillas sin receta, evitar a la pareja, son en realidad lo que alimenta el problema. Es por eso que este capítulo, ¿verdad? Es el núcleo, el cambio de paradigma. No buscamos que el paciente luche mejor, sino que deje de luchar. Pasamos de un modelo médico, que es quitar el síntoma, a un modelo de procesos, que es cambiar la relación con el síntoma. El control es un proceso rígido que choca con la espontaneidad del placer. Es así como, por ejemplo, es como el insomnio. Cuando más te esfuerzas y te obligas a dormir, más despierto estás. En el sexo, cuando más te obligas a funcionar, más activas el estado de alerta. Si un paciente intenta no pensar en fallar, su cerebro tiene que chequear constantemente si está fallando para saber si está cumpliendo la orden de no pensar en esto. Ahora vean bien. Perdón que tengo una molestica aquí. Ajá. Este, el programa del control interno, que es esta tercera lámina, es la metáfora característica de la Matrix. El objetivo, el objetivo es la externalización. El pensamiento no es yo, es un programa que se ejecuta. El identificarlo como un código, como un archivo, el paciente puede observar la barrera sin ser la barrera. ¿Ok? ¿Eso a qué le suena? A la difusión, ¿verdad? Por ejemplo, le decimos al paciente, imagina que ese pensamiento de no voy a poder es una ventana emergente en tu computadora. No necesitas formatear toda la computadora. Solo necesitas aprender a dejar la ventana ahí mientras sigues trabajando en lo que te importa, que es el contacto con tu pareja. Entonces, el objetivo es externalizar, ¿ok? Como muy bien se menciona. Otro de los aspectos que tocaba el libro era el control fisiológico versus el placer. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como lo vemos allí, la ansiedad, mejor dicho, de ejecución activa el sistema simpático, ¿sí? La huida, la adrenalina, lo que contrae los vasos sanguíneos para evitar sangre, para enviar
para sustraer sangre de otros lados y enviarla a los músculos, quitándola de los genitales. Ese placer requiere el sistema parasimpático, la relajación, la digestión y el sexo para poder funcionar. Entonces, si estamos en un constante estado de alerta, si estamos en un constante ansiedad, angustia, ¿verdad? Eso va a generar que lo mismo que sucede cuando tenemos un episodio de miedo, pues, ¿no? O de tener que luchar contra, contra algo, pues. Simplemente la sangre se recoge de otros espacios y se va hacia las manos y las piernas y se recoge también de los genitales, evitando entonces, generando entonces un problema tácito, evidente de disfunción, ¿verdad? Es como intentar encender un fuego bajo la lluvia. La lluvia es la adrenalina del control. Tienes que controlarlo todo. No necesitamos más leña, es decir, no necesitamos más técnica, más poses. Necesitamos cerrar el grifo de la lluvia, es decir, dejar de controlar para que el fuego natural del cuerpo pueda encenderse solo. Ahora bien, vamos a hablar de una herramienta de anclaje que muchos de nosotros las conocemos, ¿verdad? Y la que también la podemos aplicar y fue narrada en el libro, es la herramienta del grounding. Esta es una técnica de atención plena para el cuerpo. El anclaje permite que cuando la mente vuela hacia el futuro, es decir, el miedo a fallar, el miedo a que no voy a tener desempeño, o el miedo al pasado. Me acuerdo cuando tenía 15 años, cuando tenía 12 años, cuando tenía 20 años, cuando pasó esto y tal, qué sé yo, recordar esas fallas que sucedieron antes, el cuerpo necesitamos que él regrese al aquí y a la ahora a través de los sentidos físicos. ¿Sí? Si durante el encuentro, mientras que la mente del paciente empieza a decir, ya se va a bajar la erección, ya no vas a tener erección, no hay que pelear con el pensamiento. En ese momento, presiona, un ejemplo, presiona los dedos de la sábana, los dedos contra la sábana, siente, uno le dice, ¿verdad? Le puede decir, siente el peso de tu cuerpo sobre el colchón o el calor de la piel de tu pareja. Este es el anclaje para no dejar que él se arrastre a esa tormenta mental que comienza, que es una tormenta, tal cual como decía Age. Es un remolino. Entonces imagínense lo, lo interesante del tema, pues, ¿no? Me encantó mucho esta metáfora. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la respuesta sexual masculina en las etapas de excitación y meseta de acuerdo al modelo de Master y Johnson. Es importante que aquí detallamos o hablamos muy claramente de la vasocongestión, es decir, la entrada de sangre, y la miotonía, es la tensión muscular. Es evitar, es vital, es importante evitar, bajo todo concepto, lo que estábamos hablando allá, fusionarnos al pensamiento. Porque ese pensamiento, esa ansiedad anticipatoria, ese pensamiento, esa visión catastrófica, utilizando las técnicas, las expresiones de la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Van a interferir en toda esta respuesta sexual masculina. Es muy importante explicar que estas respuestas son automáticas y que se ven interrumpidas constantemente por esa autoobservación, esa culpabilización, esa,
visión catastrófica o visión exigente, controladora de todo el sistema sexual. El paciente está constantemente observando su propia erección. Entonces imagínate tú. Por eso es que Fernando Bianco, en uno de sus postulados o principios Bianco, se llama principios Bianco, decía, más placer, menos pensar. ¿Sí? Entonces, es entregarnos al placer para evitar fusionarnos al pensamiento, que ese pensamiento activa la autoobservación, la culpabilización, la inflexibilidad del pensamiento, y esto afecta directamente con estos dos elementos, que es la vasocongestión y la miotonía, que es básicamente la tensión muscular. ¿Ok? Entonces imagínate algo así, pues, ¿no? Durante la meseta, el hombre suele sentir el líquido preseminal. El hombre siente. Eso sucede antes de la eyaculación. Y el hombre que está muy atento a su respuesta sexual lo siente. A veces el paciente se asusta pensando que ya va a eyacular y trata de controlarse tensando otros músculos, lo cual más bien es acelera el proceso. El ejemplo es para enseñarles a notar esa tensión y a soltarla, permitiendo que la fase de la meseta se disfrute sin prisa. Aquí tengo esto aquí medio mal. Ajá. Muy bien. Ahora vean esto. Es una práctica individual de masturbación consciente. ¿Ok? Esta es una tarea de exposición sensorial, donde el paciente se le quita la meta del orgasmo. El objetivo es que el paciente se familiarice con las sensaciones de placer sin la presión de cumplir con nadie. Aquí estamos buscando es que él disfrute ese momento. Es reentrenar el cerebro para buscar placer, no para buscar rendimiento. Y el placer se disfruta en la medida en que se recibe. Es decir, o sea, existe todo un concepto de la sexualidad, ¿verdad? De que tiene que ser así o asado, o tiene que ser con esta pose o con esta otra, o la persona tiene que hacer esto. Y eso nos aleja del placer. Cada quien, la sexualidad es individual. Cada quien va a recibir o va a disfrutar de acuerdo a cómo sabe disfrutarlo. ¿Sí? Hay personas que disfrutan comiéndose dos pollos fritos enormes, gigantes. Hay otras que eso les da asco. Hay otras personas que solamente comen un muslito de pollo frito y ya. Tengo un problemita en el ojo. Entonces, eso es importante hacerle ver, pues, que tú no puedes disfrutar en el cuerpo o en el pensamiento o en la práctica o en la praxis del otro. Es como una cata de vinos. Si te tomas la copa de un trago para emborracharte, eso es orgasmo rápido, no saboreaste nada. Aquí le pedimos, o aquí le vamos a pedir al paciente que saboree cada caricia en su cuerpo, notando texturas, temperaturas, que cuando aparezca la prisa o la duda, simplemente la observe y regrese a la caricia actual. Algo tan básico, tan paradigmático del acto, ¿verdad? Y tan poderoso para restablecer la, la funcionabilidad, pues, del hombre, pues. Entonces es interesante, ¿no? ¿Vieron la lámina? Qué bonita cuando decíamos utiliza los cinco sentidos. Bueno, esa lámina, por cierto, la vamos a ver para discutirla. Y en la respuesta sexual vamos a hablar entonces de el orgasmo y la resolución. Nosotros, el hombre, tiene algo que se llama el periodo refractario. Ese periodo se extiende cuando tiene más edad. Es una realidad biológica indiscutible.
La ansiedad de ejecución puede aparecer cuando el hombre intenta tener una segunda erección inmediata y no puede. Por eso es que es importante conocer la fisiología, la anatomía, la biología, la respuesta sexual de la mujer, en el caso tal de que estamos hablando de una pareja hombre-mujer. Ella, una de las características de la mujer es que es multiorgásmica. No todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría. O pueden desarrollar eso, mientras que el hombre no. El hombre necesita, ¿verdad? Un periodo de descanso para recuperar toda la energía que, eh, en toda la energía que perdió, pues, ¿no? Que invirtió en ese proceso. Entonces, es importante hacerle notar eso a ellos. Por eso es que ha hecho tanto daño la pornografía en los adolescentes, porque la pornografía demuestra unas, eh, unas aptitudes que no son las típicas, las normales. Como decía por ahí un profesor que tuve yo, él decía, eh, la vida real es más aburrida que la pornografía. Entonces, eh, es importante, pues, cuando él intenta tener otra vez sexo, porque la mujer se lo está pidiendo, por ejemplo, y él no quiere quedar mal delante de ella, ¿verdad? Entonces, bueno, no va a poder porque no está en condiciones físicas. Y entonces, al intentarlo otra vez, va a generar una falla que se va a fusionar a esa falla y entonces va a comenzar todo el proceso que acabamos de describir anteriormente. Simplemente se va a evadir o va a evitar la experiencia. Y él a lo mejor se está juzgando de tal manera y resulta que lo que está sucediendo es una simple respuesta fisiológica. Es así como que uno le puede decir, ¿verdad? Eh, es como recargar el celular. No importa cuántas veces presiones el botón del encendido, si la batería no tiene el mínimo de cargas, no va a encender. Al normalizar esto, ¿verdad? El paciente va a dejar de sentirse impotente y va a comenzar a entender que su cuerpo simplemente está en fase de recuperación natural. Bueno, me gusta mucho compartir estos temas. Lamentablemente grabé esto por si acaso y bueno, ustedes ya conocen. Muchísimas gracias. Les quiero dejar un mensaje. La salud plena no es una vida sin barreras, sin límites, sino una vida donde las barreras no nos impiden conectar con lo que realmente valoramos. En el caso de la sexualidad, en el caso de nuestra pareja, es el placer, la intimidad y la conexión. Por eso es que hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Robert Sternberg. Él escribió un libro que se llama eh, El amor triangular. Y él decía que el amor consumado, el amor pleno, se basa en tres pilares: el placer, la intimidad y la conexión. Que él no decía conexión, él decía compromiso. Compromiso, placer e intimidad. Hablamos de intimidad, la cercanía, la amistad, etcétera. Hablamos de placer, bueno, el aspecto sexual, etcétera. Y hablamos de compromiso, esa conexión, esa responsabilidad que tiene uno sobre el otro, y así sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias.